En esta conferencia voy a intentar, no es una conferencia al uso, no es una conferencia donde voy a plasmar un PowerPoint, donde vamos a ver una serie de diapositivas, sino mi intención, y a lo mejor tenía que haber venido en una fase en la que todavía no podíamos salir, es dar un paseo a través de Google Earth, utilizando la herramienta de Google Earth a través de las murallas de Madrid. Pero obviamente hay que hacer una presentación y hay que hacer una serie de vínculos. Así que os voy a tener un poquito movidas las pantallas, cada 2×3 va a ir saltando una pantalla a otra. Pero bueno, vamos a ver qué tal se da. Esta es la pantalla 2. Compartir. Bien, estáis viendo, ¿verdad? Tenemos aquí, a ver si me quiere dejar ahora. Vale. ¿Se ve, Elena? Vale, perfecto, ya he visto tu movimiento. Bueno, el título de la conferencia es Madrid, fortificaciones y defensas, un paseo a través de las murallas, cercas y la arquitectura relacionada con su defensa. Mi intención no es solamente presentar uno de los periodos históricos de la muralla de Madrid o de las cercas, sino ver cómo evoluciona las diferentes defensas de la ciudad de Madrid a lo largo de la historia y la importancia que tienen dependiendo del periodo histórico en el que se desarrollan. Por ello vamos a intentar dar un paseo, vamos a estructurar la conferencia en una parte introductoria, donde vamos a ver la ubicación de Madrid, el nombre, algunas de las fuentes que podemos utilizar y que están muchas de ellas disponibles en Internet para el estudio de estas fortificaciones, y luego vamos a ir dando un paseo por las fortificaciones de Madrid. ¿De acuerdo? Antes de empezar, vamos a ver la ubicación de Madrid. La ubicación de Madrid se encuentra, ¿se ve, Elena? No se te ve, Elena. ¿Me oyes ahora? Ah, sí. Sí. Sí, se ve perfectamente. Vale, es que necesito que de vez en cuando no te silencies para que se vea porque voy a ir cambiando. Vale, lo que vemos aquí es una imagen aérea de Google Earth. En realidad es un modelo digital del terreno adaptado a la ortofotografía aérea. Y en ella lo que se ve en primer plano es el Manzanares. Aquí lo tenemos, nuestro super río que tenemos aquí en Madrid. Y sobre el Manzanares tenemos lo que es el Campo del Moro y el Alcázar. El Alcázar, el actual Palacio Real, el antiguo Alcázar de Madrid. Esta es la visión que tenemos nosotros ahora, una visión en la que una fortaleza se ubica debajo de diferentes construcciones que acaban en un palacio real. Esta fortaleza se enclavaba en un cerro alto y defendido por la altura, que ahora mismo es difícil de ver, pero si acudimos a una imagen de Vingaerde, en la que tenemos esta misma imagen, con esos cortados, esos barrancos que hacían del barranco de San Vicente, enfrente del Campo del Moro, y vemos esa imagen de lo que fue el anterior Alcázar Real, previo Hising, musulmán, después Alcázar Real, reformada por Carlos I, y posteriormente, tras ese incendio pavoroso de la Navidad de 1734, la transformación a este palacio que tenemos actualmente. Por lo tanto, vamos a intentar ver y comprender las diferentes fases y la importancia geoestratégica y geográfica de los diferentes emplazamientos, ¿de acuerdo? A ver si consigo movernos un poquito. Vale. Aquí lo que tenemos es esa estructura. Aquí tenemos el Jarama, perdón, el Manzanares, y sobre la estructura del Manzanares lo que tenemos es este cerro y la continuidad. Por lo tanto, tenemos la evidencia de un río importante, que en su momento es importante para el control de las comunicaciones, y por otro lado, lo que tenemos es esta primera ocupación que se va a dar. Aquí tengo en verde lo que son la primera ciudad, la de Madrid, la Andalusí, y se estructura en torno a un eje fundamental y que va a ser el eje de comunicaciones para el resto de la vida de esta ciudad, y es lo que será la calle Mayor y posteriormente la calle Alcalá, que va en dirección, obviamente, hacia un sitio, y es
hacia lo que es Alcalá de Henares, la anterior Complutum. Por lo tanto, esta calle es fundamental en las comunicaciones y además caracteriza rápidamente la orografía de Madrid. Por lo tanto, tenemos a un lado el Manzanares y por el otro lado esta calle principal que va a dar dirección a esa población importante que es la antigua Complutum romana. Bueno, si nosotros trazásemos un eje, un corte longitudinal de la estructura de Madrid hasta la Puerta de Alcalá, ¿de acuerdo? Aceptar. Y sobre este eje viésemos el perfil de elevación, lo que tendríamos, esto es un corte sobre el perfil actual, aquí tenemos a la altura del río Manzanares, fijaros la altura que hay que superar para llegar hasta la altura donde se encuentra el Madrid andalusí, y desde aquí lo que tenemos es una continuación y una bajada que va a hacer una vaguada donde está la actual Paseo de la Castellana hasta la puerta de Carlos III, la puerta de Alcalá, la que tiene Elena detrás. Bueno, pues esta es básicamente la estructura que tiene la ciudad. Se va a erigir en la parte alta, dominando todo este entorno desde el siglo IX hasta nuestros días. Y este eje va a ser fundamental y va a seguir siendo fundamental. De hecho, Alcalá seguirá siendo una de las partes fundamentales de desarrollo de control de la ciudad de Madrid. Bueno, eliminamos este trazado y una vez ya establecido la geografía de Madrid, vamos a ver también que este río Manzanares continúa hacia el sur y une más al sur en la zona de Rivas, hacia Madrid, con el río Henares, que viene por aquí, y se une en este punto. El Henares había recibido también las aguas del Jarama y a la altura del aeropuerto y un poquito más al sur une con el Manzanares y más al sur ya va hacia el Tajo. Bueno, volvemos a Madrid. Una vez ubicada, no, esta no es. Una vez ubicada, vamos a hacer referencia al nombre. ¿Por qué tiene este nombre Madrid? Madrid. Ya Oliver Asín, el siglo pasado, bueno, no, hace 2 siglos ya, a finales del siglo XIX, hizo un estudio sobre los diferentes topónimos y empezaba a indicar la importancia que tenía este topónimo en relación a los viajes de agua y al agua que corría por debajo de esta peña que hemos nombrado, que hemos indicado. En concreto, también debemos a Levi Provenzal también la vinculación a que este nombre, a Madrid, tiene en árabe una designación de viaje. Estos viajes, estos kanat, vienen de la tradición andalusí, perdón, de la tradición islámica, de cuando el mundo omeya empieza a expandirse por la zona de Irán y por la zona sirio-palestina, y allí descubren o aprenden la utilización del agua. Esta utilización la traen hacia la península ibérica y será clave en la ciudad de Madrid, dándole nombre a estos viajes, Madrid, que son directamente relacionados con este topónimo de viajes de agua. Bueno, aquí de hecho tenemos este plano que nos lo ofrece el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, que es de 1750 y es un estudio de los viajes de agua. Nos está relacionando cómo estos Madrid, estos viajes de agua, han sido fundamentales en la captación de agua y en la forma de vida de la ciudad de Madrid hasta 1858, en el que se traen por parte de Isabel II las aguas desde el embalse de Lozoya al norte. Estos canales, estos viajes de agua, son fundamentales y de hecho todavía están en la orografía y en la topografía de Madrid. En concreto, y ahora voy a hacer un salto, os quiero traer, por ejemplo, un Madrid que hay aquí cerca de mi casa, en la Fuente del Berro, que
en concreto lo veíamos anteriormente, y que es una excavación en galería, como podemos ver. Primero se hace una excavación en galería y se le deja la parte inferior en las zonas arcillosas donde el agua discurre, y posteriormente este mayerit lo que se hace es se recubre en ladrillo y se construye en sí mismo lo que es el canal. Las galerías permitirían el paso en ambos lados para que controlar que ese agua pueda fluir en las diferentes direcciones que queramos. En concreto, aquí tenemos este viaje de agua que tenemos desde lo que son la Plaza de Toros de Ventas, la venta del Espíritu, lo que fue la venta del Espíritu Santo, y como vemos con la inclinación de este viaje de agua, cómo continúa y viene a dar acceso tanto a un caño privado como a un caño público de acceso a estas aguas. Bueno, todos estos mayerit tienen una serie de puntos de control que son puntos realmente de ventilación, pozos de ventilación, pero también de control y de registro de estos viajes. Os voy a acercar a uno de los más antiguos de Madrid. En concreto, os quiero acercar a aquel que está en Puerta Cerrada. Vamos a acercar al mismo. Lo tenemos aquí situado con una cruz, con una especie de cruz de Calvario que se situaba, por cierto, en las puertas principales de la ciudad. Nos vamos a acercar y vamos a verlo en la calle. Aquí lo tenemos. Este es uno de los pozos de registro de estos viajes, precisamente el viaje de agua que venía a captar aguas de la Plaza Mayor, que en el pasado fue una laguna. Bueno, este viaje, este registro es bastante conocido. Aquí está una de las calles más famosas, la Cava Baja, o la Cava de San Miguel, justo en el foso de la muralla. Y aquí también os quiero recalcar un elemento de paisaje que se ha destacado, y aquí pone: fui sobre agua edificado, mis muros de fuego son. Fue sobre agua edificada es por los viajes de agua y el control del agua. Y por otro lado, mis muros de fuego son. Ahora lo veremos, pero tiene que ver precisamente con el material constructivo con el que se hizo la muralla de Madrid, y se hizo con sílex. El sílex, al chocar dos elementos de sílex entre ellos, provoca chispas, y ese es el fuego, y esta frase es una frase típica de Madrid. Bueno, nos salimos de Street View, no sé dónde me he ido, ahora mismo estoy volando, me voy a volver a salir. De acuerdo, aquí estamos para centrarnos de nuevo. Vamos a irnos al norte. De acuerdo. Aquí está este registro, la de la Plaza Mayor, para si venís al mercado de San Miguel a tomar algo, bajéis y veáis ese registro de viaje de agua. Hay otros registros todavía más antiguos. De hecho, el más antiguo y conocido es el que excavó Manuel Retuerce en 1983 en la Plaza de Carros, en concreto en este punto. Actualmente no se ve, hay que ir a una pequeña trampilla de acceso que nos da paso al mismo. Y os voy a enseñar un pequeño vídeo que hace una asociación del Madrid Islámico sobre este viaje. Lo tenéis en YouTube y ya os enlazaré los diferentes vídeos que cuelgue. Un segundito, a ver si soy capaz de que me lo abra. A ver, voy a ir cerrando. Es difícil encontrar estos viajes de agua por la propia estructura de los mismos, por el crecimiento urbano de la ciudad y por el cambio que ha provocado el propio urbanismo a lo largo de los años, destruyendo estos viajes de agua. Bueno, no sé si va a abrir, si no abre, os lo dejaré el enlace para que lo veáis. Esperad un segundito. Dice que no. Pues nada. Os lo dejaré el enlace para que lo podáis ver, para no alargarnos en exceso. Bueno, entonces estábamos con el nombre, eso es mayerit, y pasamos
a cuáles son algunas de las fuentes principales para hacer el estudio e intentar deconstruir eso que hacíamos con la muralla de Barcelona el otro día. En vez de construir o construirla, nosotros lo que vamos a hacer es intentar eliminar capas de esta. Bueno, aquí está el flexor. Os dejo un momentito el vídeo porque merece la pena que veáis uno de estos viajes de agua, estos canats. Aquí está la estructura del canat, cómo está cortado y cómo además está reforzado en algunos puntos con mampostería y cal. En este canat la suerte que hubo es que apareció gran volumen de material arqueológico, sobre todo inmueble, y aparecieron además estos canats que además estaban hechos con tuberías de cerámica. Bueno, aquí está Manolo y el equipo de Madrid, de esta asociación del Madrid Islámico. Estábamos con las fuentes. Una de las fuentes, hay dos fuentes fundamentales, hay muchísimos planos, hay muchísimas vistas, pero una de las fuentes fundamentales es Vingaerde. Anton van Vingaerde, que más conocido en la España del siglo XVI como Antonio de las Viñas, fue un ilustrador traído desde Flandes y que vino a la corte de Felipe II y que realizó algunas de las visiones de las ciudades, de las villas y ciudades que existían en la península ibérica. De hecho, pues bueno, aquí tenéis un poco del itinerario y algunas de las principales ilustraciones que tenemos de esos viajes que realizó de algunas de las poblaciones. Y francamente, sus ilustraciones son elementales, pues nos fosilizan y nos hacen ver cómo era la estructura de estas ciudades ahí, allá pasado la mitad del siglo XVI. En concreto en Madrid nos permite, gracias además a sus anotaciones con tachones y todo, nos permite ubicar la topografía y la geografía de cada una de estas ciudades. Bueno, en este caso aquí tenemos lo que era, hace un momento lo veíamos, pero ahora con un poquito más de color vemos la imagen de lo que era el Alcázar, pero también la continuación de este Alcázar y de las murallas que veis que continúan justo debajo por lo que actualmente es la Catedral de la Almudena, y debajo de ellas va en dirección hacia lo que es el Vado, lo que está el viaducto de Segovia, y continúa, bueno, dejaríamos aquí una de las puertas fundamentales, la puerta de la Vega, que ahora la veremos, y continuaría en dirección sur. Si os dais cuenta, un cambio fundamental adoptado por la mano de Vingaerde es las torres cuadrangulares frente a estas torres ya circulares que son de otro recinto posterior, y es el recinto cristiano que continúa y va en dirección y cercando esta villa. Bueno, el otro plano fundamental que todo madrileño conoce y que fuera a lo mejor es un poco menos conocido es este plano de Teixeira, en el que se elabora en el siglo XVII, en 1656, en el reinado de Felipe IV, y en el que nos plasma una topografía de Madrid muy diferente, una topografía de Madrid ya adaptada, con la Plaza Mayor ya desarrollada y con un elemento de fortificación nuevo, ya sea con otros fines, pero es de fortificación, que es la cerca, que podemos continuar y ver en este Teixeira, y que continúa rodeando lo que es el monasterio Iglesia de Atocha, y que continúa acercando la obra que acababa de desarrollar el conde duque de Olivares, que era estos palacios del Buen Retiro. Continúa esa cerca hasta la puerta de Alcalá y continúa cerrando todo lo demás. Bueno, ahora lo veremos con más detalle. Aquí ponía una imagen más de cerca de esta zona, pero es muy interesante que ahora veremos esta parte de aquí, del palacio, sobre todo porque nos detalla muy bien
todas las puertas y puertas del recinto anterior, incluso iglesias que serán en el siglo XIX, en 1830, desamortizadas y desaparecidas, muchas de ellas, y de las que solamente tenemos evidencia gracias a esta planimetría del Teixeira. Bueno, antes de continuar, ya con el desarrollo histórico, me gustaría que viésemos algunos de los recursos que podemos tener para ver más mapas. Yo aquí he traído los básicos, pero uno puede entrar, por ejemplo, en el catálogo de la cartoteca, el IGN, mostrar su localidad y puede ver planos que nos permiten estudiar la evolución de nuestras ciudades, desde planos de 1 a 50, pues bueno, tenemos muchísima información y gracias a estos planos podemos detallar y ver la estructura urbana de estas murallas, de estas cercas, muchas de ellas que pasan desapercibidas por constructores y demás a la hora de construir nuevas viviendas. Bueno, pues, tenemos evidencia cartográfica suficiente para poder estudiarla. Bueno, aquí tenemos el Teixeira, que si queréis lo podéis ver, descargar y demás, os puedo dejar los enlaces más adelante. Aquí tenemos otra serie de planos, pues de 1896, o, por ejemplo, estos planos, este librito que se hizo sobre el Teixeira, que os recomiendo. En el IGN, que es realmente uno de los portales más espectaculares y que más ha desarrollado con el tema cartográfico, me gustaría también destacar algunos elementos, por ejemplo, esta cartografía buenísima que se hizo sobre Cervantes y donde podemos analizar los diferentes palacios y podéis ir pues, poniendo sobre cada uno de ellos y viendo información relacionada con el Madrid de Cervantes, que es un poco posterior a lo que es el plano de Teixeira. Bueno, os traigo de hecho este plano es previo al de Teixeira, donde también nos permite informarnos y observar las diferentes fases y construcciones que tiene la ciudad y el casco y las construcciones que tiene la ciudad de Madrid. Junto a ello, no podemos dejar de destacar las diferentes ortofotografías y planos que nos permiten estudiar cada uno de los detalles. Bueno, en este comparador que tenéis en el Instituto Geográfico Nacional podéis comparar las diferentes imágenes. Por ejemplo, yo aquí he puesto el vuelo americano y aquí he puesto el vuelo actual. Aquí una serie de vuelos diferentes que nos permiten pues, acercarnos a una misma zona y verla cómo ha sido su evolución a lo largo de la historia. Como podéis ver en la flecha del centro, en esta zona de la ciudad universitaria, pues podemos ver las transformaciones que ha tenido y esto va a tener que ver mucho con la parte final de mi conferencia en relación a los hechos que acaecen durante la Guerra Civil en la ciudad universitaria y que son las últimas fortificaciones que tenemos. Gracias a estas fotografías, sobre todo al vuelo americano, y otra serie de vuelos, pues podemos corroborar algunas de estas construcciones fortificadas que hay en la península. Bueno, último, hay muchísimos, la red por suerte nos da muchísima información, pero os quiero hacer especial relación a Monumenta Madrid, que es de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que lo empezó a desarrollar, y en el que podéis ver edificios históricos y una serie de datos fundamentales de transformación de estos edificios con fichas sobre las transformaciones y de cada uno de los principales monumentos históricos que se pueden documentar en la capital. ¿De acuerdo? Bueno, estos son unos cuantos. Esta era un poco una información específica sobre dónde extraer información de estos mapas que nos va a permitir hacer el recorrido y este paseo. Luego, toda esta información creo que he dejado de compartir. Vuelvo a compartir, un segundito. Vale, toda esta información y todos los datos arqueológicos que vamos sacando vienen a diferentes museos de la ciudad y que además nos ofrecen una serie de información específica pues, para conocer. Es básico el Museo de San Isidro, el de los Orígenes de Madrid, que nos lo encontramos cerquita de donde estaba este viaje de agua que veíamos, al final de la Cava Baja, y en él lo que se establece es esos orígenes de Madrid y se hace un estudio muy bueno sobre la muralla, y hay una maqueta muy interesante que podéis
documentar allí, así como restos materiales que se han depositado aquí. Sin embargo, el gran volumen de datos arqueológicos, donde se va es a Alcalá de Henares, al Museo Arqueológico Regional, del que podéis también sustraer imágenes, información importante sobre la muralla. Pues, por ejemplo, es vital para la época andalusí esta maqueta encontrada en este Museo de San Isidro, que es una terracota de una de las puertas andalusíes de lo que se plantea pudo ser una de las puertas andalusí, como puede ser la Puerta de la Vega. Por lo tanto, aunque la puerta ha desaparecido, tenemos maquetas incluso de época andalusí que nos permiten reconstruir cómo podían ser. Un museo que no quiero dejar de llamar la atención es el Museo de Historia de Madrid, el Museo de Madrid, que se encuentra en el Hospital de San Fernando y que es muy importante en cuanto a la evolución ya del Madrid cuando se convierte en Villicorte, pero es muy importante además por una maqueta que se hizo precisamente del Teixeira en la parte inferior, que todo el mundo que quiera conocer o sea amante de Madrid tiene que conocer, y es una maqueta que ocupa una habitación entera ejecutada por un militar que con un detallismo absoluto hizo una gran escala de esta maqueta y que nos permite de igual forma conocer cómo era Madrid. Bueno, esto en cuanto a la información de museos. Aquí tenéis más información que podéis ir viendo en el municipio de Madrid y a través de sus museos que nos permiten avanzar en este paseo que vamos a dar. Y ya corto aquí la introducción, una introducción muy larga, pero yo creo que elemental para poder ver de dónde sale esta información que viene de excavaciones que se vienen desarrollando desde los años 80, información que viene de topografía, de datos históricos, una información que al final lo que nos permite es, cuando la enlazamos, poder llegar a una serie de datos sobre una evidencia arquitectónica que en muchos casos ha desaparecido por el propio crecimiento de las ciudades, ya que, como bien sabéis, las fortificaciones no son otra cosa más que un elemento de defensa en un momento, en un periodo de la historia del lugar que estudiamos. Por lo tanto, las transformaciones que vamos a ir viendo en las diferentes fortificaciones, en los diferentes emplazamientos, nos va a permitir, perdón, es que han entrado y me han interrumpido. Las diferentes fortificaciones van a representar un momento histórico y las diferentes murallas van a ir transformándose según las necesidades de la población que viva en este lugar. Por lo tanto, lo que nos vamos a encontrar es un palimpsesto, un sándwich constructivo de diferentes fases, y lo difícil va a ser llegar a desenmarañar ese palimpsesto y llegar a comprender, o tratar de llegar a comprender esa ciudad, ¿no? Bueno, aunque fue costoso, pero vamos a pasar ya a un análisis histórico de Madrid por las diferentes fases, y vamos a ir dándonos un rodeo, un paseíto de la mano de Google Earth de las diferentes fortificaciones. Aunque fue dificultoso, pero realmente era difícil de comprender por la historiografía del siglo XIX y del siglo XX, que la capital de España pudiera tener un origen moro. Y utilizo el término moro porque eran procedentes de Mauritania Tingitania y era un término maorí que viene del mundo romano. Cierro paréntesis. Esa dolencia de que en Madrid no podría haber surgido de Muhammad I, de ese emir omeya, supuso la necesidad de encontrar un origen previo, ya sea visigodo o ya sea romano. Se intentó encontrar en diferentes yacimientos, pero infructuosamente no se ha llegado a documentar más que en la zona del Puente Segovia. Ahora, luego os enseñaré más o menos por dónde. Se han encontrado los restos de una antigua vila romana, muy, muy pequeña, sin mucha mayor importancia, más que es una villa romana y que ha tenido una continuidad, a la vez que otra serie de emplazamientos pequeños. Sí que es verdad que los visigodos, en la ocupación que tuvieron en la Comunidad de Madrid, fueron sobre todo asentamientos ligneos, asentamientos grandes. Han ido documentando realmente en los últimos años con el boom urbanístico, pues auténticas ciudades, auténticos conjuntos poblacionales, como pueda ser en Parla, como pueda ser en la zona de Alcalá de Henares. Pero en Madrid
lamentablemente, pues no lo encontramos. Y lo que sí que encontramos, pues es esa ocupación que ya Levi Provenzal decía que en Al-Himyari se destacaba que Madrid se funda o se crea una ciudad, un asentamiento en Madrid para el control de los valles de Toledo. Y aquí en este mapa, lo que he querido un poco destacar es un mapa que publicamos en un estudio sobre Zagra Lausat, sobre las fortificaciones de la Marca Media en época andalusí. Lo que quería un poco traeros a colación es para que veáis cómo los ríos, el agua, es la parte fundamental y las vías de comunicación que hay que controlar. Y precisamente lo que se va controlando son los principales puntos de acceso. Bueno, aquí tenemos algunas de las principales fortalezas que vienen desde Linares, que viene Guadalajara, la antigua Complutum que pasa a Calat al-Salam, que está enfrente y que será la Alcalá de Henares del momento. Controlando el Jarama tenemos a Talamanca, y más al oeste tenemos Madrid y, bueno, la fundación ya posterior, de la época de Abderramán III de Calatalifa. Bueno, estas fortificaciones, estos castillos, lo que hacen es controlar los pasos principales que van a la capital de lo que será este Zagra, que es Tulaítula. Toledo, asentada en el Tajo, fue la antigua capital visigoda, allí donde se asentaron, donde todavía seguimos estudiando, intentando analizar exactamente la ubicación dentro de Toledo, pero Toledo pasará a Tulaítula, de la mano andalusí, y esta será la capital. Una capital un poco conflictiva, porque ya sabéis que se hizo un pacto de conquista, y en este pacto se permitió que siguiese la población. Por lo tanto, se tomó Toledo, y una vez tomado Toledo por este pacto, lo que se permitió es que siguiese habiendo una base, una nobleza, que fue la que controló Toledo y controló el entorno. Pero Toledo, según iba avanzando el siglo VIII, el siglo IX, y se les iba obligando a convertirse, o sea, se iban convirtiendo al Islam, pero no les computaban uno de los impuestos fundamentales, ya sabéis que pagan la jizya y el jaray, y solamente los musulmanes tienen que pagar aquella que son impuestos personales, no los impuestos por los bienes físicos. Bueno, por lo tanto, como no se les quitaba, pues Toledo una y otra vez se sublevó, se apoyó en los reinos cristianos que todavía estaban muy lejos y venían a apoyarlo de vez en cuando, incluso fue a Calatrava la Vieja y la destruyó. Esta vía de comunicación principal fue fundamental para Toledo. Con Muhammad I, ya cuando se empieza a asentar la estructura andalusí, perdonad que vaya muy rápido y voy a decir cosas que a lo mejor debería describir un poquito mejor, pero es muy larga la conferencia y quiero un poco dejar un poco todos los puntos más o menos marcados. Bueno, Toledo, aquí en el Valle del Tajo, tuvo la necesidad, o sea, el gobierno omeya de Córdoba decidió construir una serie de poderes que controlasen las vías de comunicación principales para impedir que volviesen a venir o bien las pequeñas racias de cristianos que apoyaban a los toledanos, o bien directamente poblaciones dhimíes que se aunaban con Toledo en contra de ellos. Entonces decidió la construcción de una serie de fortalezas, entre ellas las más importantes fue Calat Rabá, que es Calatrava la Vieja, el castillo de los Rabá, de una familia venida de la península arábiga, Zurita de los Canes, al lado de la antigua Recópolis, y Talavera de la Reina, Talavera, la que será la Talavera de la Reina que conocemos actualmente. Como veis, controlando los cauces del río principales, algunos de los pasos, pero junto a ellas, estos enclaves fundamentales, se erigieron una serie de enclaves secundarios, pues algunos de ellos cercanos a poblaciones romanas, como puede ser Calat al-Salam, en Alcalá de Henares, o como puede ser la que será Medina al-Guajira, que, bueno, pues entre otros, pues será Guadalajara. Pero, como veis, la política de asentamiento será controlando estos valles. Bueno, en Madrid se asentará, por lo tanto, esta fortificación, que ahora veremos, y Madrid vivirá la historia que se viva en la cura de Toledo. Por lo tanto, en época taifa, vivirá bajo el control de los Banu Din Nun, una familia bereber
de primera llegada que se hará fuerte en la taifa en Toledo y de aquí controlará todo un territorio que llegará incluso con la conquista de Córdoba. Con la caída de los Banu Dilnún, sobre todo con Al-Qadir, que finalmente lo que hace es permutar a Alfonso VI la capital de Toledo y de esa forma Toledo pasa al ámbito cristiano, pues se produce ese avance primero del reino de Castilla y León, posteriormente solamente del reino de Castilla, que tendrá, como veis, un pequeño ariete en la zona de Toledo y que se hará fuerte en este peñón ya frente a los envites de almorávides y de almohades. De hecho, el imperio almorávide, como bien sabéis, en la batalla de Uclés, incluso llevará a la muerte del primogénito de la corona de Castilla, a Sancho. Y eso provocará un problema dinástico muy grande, tanto es así que Urraca será la que sucederá y tendrá que al final enlazar de forma extraña con Alfonso I de Aragón, que al final llevará a las guerras civiles. Bueno, no me alargo en esta línea. Sobre esta zona de Toledo se erigirá un enclave de avance y lo que veremos será el avance desde el río Tajo hasta el río Guadalquivir en el siglo XIII, y lo que veremos sobre todo es los avances y retrocesos que será una parte fundamental de los siglos XI, XII y hasta el XIII, hasta Navas de Tolosa, en el que se avance definitivamente hacia el sur. Por lo tanto, aunque creamos que en 1212 ya la frontera está muy al sur, hay que decir que en 1240 se hace la Torre del Oro. Por lo tanto, los almohades, aunque habían tomado Navas de Tolosa, todavía van a hacer campañas hacia Toledo y todavía van a hacer campañas que lleguen incluso hacia el norte. Hay que decir que si en 1195 se había producido la batalla de Alarcos y de nuevo el avance de los almohades hasta el límite de Toledo, en 1196 se produce un hecho en Madrid, que es el asentamiento de estas tropas, o eso nos dice la tradición, que se asientan frente al Hissing, o bajo el Hissing, en lo que es conocido como el Campo del Moro, y de ahí recibe ese nombre. Bueno, pues para que veáis un poco que todavía van a estar dependiendo un poco de la evolución. Sin embargo, ya a partir de mediados del siglo XIII, ya con Fernando III, que será el santo, se llegará hasta Sevilla y ya perderá la parte histórica ya perderá influencia o problema con respecto a la frontera andaluza. Bueno, vamos a darnos un paseo, ¿vale? Vamos a ver ese Madrid que os estoy diciendo y así refrescamos un poco las mentes de este dato histórico. Bueno, os he señalado en verde lo que es parte de las estructuras que se conservan, parte de restos realizados, o sea, de levantamientos realizados a partir de diferentes planos históricos. Hay que decir que, sin embargo, tenemos poco conocimiento de ciertas zonas, sobre todo de la zona de cómo unen todos estos muros con el antiguo castillo, el antiguo Hissing, que se ubicaría justo debajo del actual Palacio Real, y cómo unirían estos muros, porque hay que decir que fueron transformados y no se han permitido excavaciones. Las únicas excavaciones que se han podido desarrollar fueron las infructuosas excavaciones que se realizaron en la Plaza Oriente con la realización del parking que hay justo debajo de él y del viaducto que permite del túnel que permite el acceso a los autobuses. Y aquí se realizó una serie de excavaciones, con lo que nos dejaron solamente una torre en este punto, que se puede ver en este parking, pero de esta muralla que no tenemos bien claro si es cristiana o es andalusí. Por lo tanto, esta parte de aquí es muy complicada de determinar los restos, debido a que esto también eran una serie de barrancos que iban a dar al Barranco San Vicente y que iban a dar directamente al Manzanares. Bueno, de la parte que sí tenemos constancia es de la parte de la Almudaina. Almudaina, Almedina, Almudena. Bueno, para que veáis un poco que la toponimia siempre hace estos juegos. Y estamos un poco en Madrid, en la Catedral de la Almudena, estamos venerando a la Virgen de la Almudaina, de la Almedina, o sea, de la Medina. Por lo tanto, es una cosa bastante interesante y
y bueno, que nos lleva a relacionar con lo que es el pasado de la ciudad. Bueno, aquí tenemos lo que es el Parque de Muhammad I. El Parque de Muhammad I se excavó por Luis Caballero y su equipo a finales de los 80, principios de los 90, y en él, como podemos ver, lo que se documentó fue una serie de cubos cuadrangulares que tenemos aquí. Bueno, este es parte de uno de los edificios que se hicieron y que destruyeron parte de la muralla, otro cubo cuadrangular, otro, y esta es la parte mejor conservada que tenemos en Madrid de lo que es la propia muralla. Bueno, a ver, no tenemos fotografías aquí, pero bueno, es la foto que teníamos precedentemente. Ahora vamos a analizar un poco. Sí, la suerte que tuvimos con esta intervención es que apareció un portillo, uno de los portillos típicos andalusíes, controlados por una torre cuadrangular, y junto a ella, en este punto, aparecieron la fosa fundacional de lo que es la Puerta de la Vega. No se va a ver bien porque está justo debajo de esta estructura y lo que tenemos es un torreón cuadrangular que uniría en este punto con el vano, y aquí en el otro lado otro torreón cuadrangular y que continuaría en dirección hacia el actual Museo de los Tesoros Reales, que algún día conseguiremos ver abierto. Bueno, en este punto, si nos acercamos, lo que tenemos es esta imagen de la Almudena con sus dos candelabros. Hay una leyenda que cuando se toma Madrid, pues Alfonso VI fue paseando haciendo una serie de recorridos para cristianizar lo que es la villa, y que en uno de los torreones, justo, no sé si el izquierdo o derecho, se derrumbó y dentro apareció la imagen de la Almudena con dos candelabros y con las velas todavía encendidas desde época visigoda, que se habían quedado ahí a la espera que el ejército cristiano llegara. Bueno, esta es un poco la historia, una de las típicas historias de conquista, ¿no?, y de cristianización del espacio. De hecho, rápidamente se dirigió a lo que era la mezquita mayor, que se encontraba en este punto. Actualmente muchos veremos ahí una escultura de un hombre viendo una iglesia. Pues bueno, aquí estaba la iglesia de la Almudena, la mezquita mayor de Madrid, y de la que han quedado restos, muy pequeños restos de los mismos, y que podemos ver una reconstrucción tanto en el Museo de San Isidro como en el Teseira. Bueno, continuamos con nuestra muralla y vamos a ver algunas de estas características, ya que tenemos este lienzo tan potente de la propia ciudad. Vamos un momentito, os voy a ir sacando algunas imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen frontal de esta muralla. Esta muralla se caracteriza, es muy similar a muchas murallas de época andalusí, salvo por dos o tres características. Bueno, son unos torreones cuadrangulares que están separados, en este caso, en espacios relativamente cortos. Aquí tenemos otro torreón del que salen otra de las torres, y que controlan un pequeño portillo, probablemente para la salida y evacuación de las basuras de la propia ciudad. Bueno, pues esta muralla en parte se ha reconstruido, está muy maltratada, en el sentido de que poco musealizada, poco conocida por los propios ciudadanos de Madrid. Pues bueno, se construyó a partir de ese material de fuego que decíamos, y es el sílex. El sílex, al chocar con otros materiales metálicos o sílex, provocaba fuego, y por eso decían que sus murallas eran de fuego. Pero es que intentar tallar el sílex es una obra de locura, porque realmente es una piedra muy difícil de romper. Pues se decidió que se haría y se pondría sobre todo en las partes bajas, como podemos ver, y en los torreones, en las partes esquineras de los torreones cuadrangulares. La parte superior, sin embargo, la vemos en gran parte de caliza. Por lo tanto, y con el típico sogueado de época andalusí. Vemos aquí los tizones, sillares labrados a tizón y sillares labrados a soga. Aquí podemos ver la típica soga cordobesa: 2 tizones, soga, 3 tizones, soga, 2 tizones. Bueno, esto es un sistema de aparejo que nos está llevando a la complejidad del mundo andalusí, de la forma de construir que tenían, que se dice que venía del mundo romano y que habían adaptado esas formas y ese sistema constructivo a las murallas, a
de la forma de construir. Es de destacar que estas torres, en este caso se ha perdido parte de la construcción, pero lo que tenían era un reborde exterior, aquí vemos ese portillo, y un reborde en el que se marcaba un escalonamiento que se conoce como zarpa. ¿Vale? A ver si tengo alguna imagen mejor de la zarpa. Bueno, ahora lo vamos a ver en la otra muralla. De esta muralla, por lo tanto, lo que tenemos es, como vemos, una parte muy importante en esta zona de la Vega. Vamos a volver a Google Earth, esta parte de aquí. Bueno, pues vamos a continuar un poco con la muralla y vamos a acabar con la parte más novedosa. Bueno, continuaríamos, está aquí la Puerta de la Vega, continuaría por debajo del viaducto, nos meteríamos por Capitanía General y aquí sabemos que subiría y aquí estaría, sabemos por documentación de Vingaerde, el Arco Santa María. Continuaría entre estos dos bloques de edificios, dejando afuera una de las iglesias más antiguas de Madrid, San Nicolás, con un antiguo campanario alminar espectacular. Y, por cierto, aquí está enterrado Juan de Herrera. Pero bueno, esos son extras. Continuamos con nuestra muralla entre los dos edificios. En las excavaciones de estos edificios se han documentado sillares en las partes inferiores y sale al exterior y se va a esta zona de este parque, donde hace poco se ha podido rescatar parte de un paramento. Esta parte está en alto y se ha rescatado parte de este paramento en el que se entrelazan murallas cristianas, murallas andalusíes, todos en un paramento, y el problema es que no nos dice, que yo soy andalusí, que yo soy... No, que yo soy una reforma del 19. Bueno, pues que sepáis que por aquí continuaría. Donde enlaza un poco la imaginación con los restos arqueológicos y con los restos materiales es esta parte de aquí. Sabemos que estaba cerrada y que probablemente el castillo quedaba al margen, tipo una alcazaba y una medina, típica construcción tradicional. Bueno, de esta parte de aquí creemos que había una de las puertas, la puerta de la Sagra, que no tiene nada que ver con la Sagra de Toledo, sino Sagr es un topónimo andalusí que significa peña, y por eso también la Sagra de Toledo. Pero bueno, eso es otro tema. Sagra quiere decir que aquí había una peña, seguramente donde estaba el castillo, y aquí habría una vaguada bastante grande que posteriormente se colmató. Por lo tanto, quedaría un espacio abierto hacia la Sagra. Bueno, esta puerta, nos vamos a dirigir un momentito a Oñate, ¿vale? Un segundito. Oñate es un estudioso de Madrid que ha hecho algunas recreaciones. Y aquí os voy a hacer la recreación del punto que os acabo de enseñar, ¿de acuerdo? Fijaros, aquí iría a esa puerta de la Sagra, continuaría en dirección al paramento que os he indicado y volvería de nuevo. Lo vuelvo a poner para que veáis un poco una reconstrucción, quizá un poco más grande. No me deja, un momentito. Vale, no estaba disponible, pero bueno. De nuevo, esta es la reconstrucción de ese paramento que tendríamos en este punto. Bueno. Voy a acelerar un poco porque me da que no acabamos ni a las 10 de la noche. Voy por la Andalusí y tengo hasta el siglo XX. Bueno, por ir adelantando. En esta parte de aquí, como veis, mi trazado es en verde. Todavía no he tenido la suerte de verlo. Aquí Esther Andreu tuvo la suerte de poder excavar parte de la muralla y aquí va a ser otro de los grandes puntos fundamentales para conocer Madrid, para conocer la historia de la muralla de Madrid, porque aquí tenemos parte de la muralla andalusí y la reconstrucción de época cristiana con una serie de torreones añadidos haciendo esta forma de L. Lo marco aquí en este edificio que, pues estos edificios que tienen la mala suerte de que, bueno, pues este edificio va a ser el edificio de tesoros de museos reales y aquí de colecciones reales, y en este edificio cada uno tendrá su opinión, enorme y que es un mazacote delante del otro mazacote, que es la iglesia, la catedral de la Almudena, pues en esta parte de aquí vamos a tener posibilidad de ver esa muralla y ese enlace con la muralla andalusí y la cristiana. ¿De acuerdo? Bueno, de esta forma cerramos este primer recinto defensivo, que como veis era muy pequeño y estaba vinculado a una pequeña fortaleza. Esta pequeña fortaleza, gracias a los análisis que hemos hecho Pablo Snet, el equipo y yo y el equipo de la asociación, hemos podido ver en sistemas de información geográfica que enlazaba directamente con la atalaya de Torrelodones y tenía una visual de Torrelodones. Por lo tanto, no estaba aislada
y tenía una visual con esas dos, con la tabla de Torrelodones y la que hay un poquito más adelante en el campo de maniobras. Bueno, una vez tomado Madrid en el 1085 y una vez hechos los diferentes... no tenemos una constancia documental de cómo es tomada ni nada, muchas de ellas son historias, de hecho no sabemos si participó mucha de la milicia segoviana y esa milicia segoviana supuso un problema, de hecho la propia Segovia, porque Segovia pues se asentó, fue tomando territorios en el Sesmo de Lozoya, el Sesmo de Casarrubios y fue aislando lo que fue Madrid, que finalmente quedó un poco encajonada entre lo que fueron territorios de lo que sería el arzobispado de Toledo y lo que sería Segovia, que era una de las grandes potencias de avance en la Reconquista. Bueno, de esta Mairit, el topónimo pasaría a Mayerit, de hecho lo tenemos atestiguado en diferentes documentos, en la crónica de San Piro, en el diploma de Alfonso VI, la crónica de Pelayo Obetense, en la carta de Alfonso VII, en el fuero de Madrid de 1202. De hecho, aquí os traigo el fuero de Madrid de 1202, en el que os lo recomiendo, os lo podéis bajar para aquellos que os guste un poco la historia de Madrid, pues porque vais a comprender un poco el origen de Madrid. Bueno, pues aquí tenéis ese Mayerit, en el que Alfonso VIII dota a Madrid de este fuero que fue fundamental en la construcción de esta villa, que ya se convertiría en un elemento importante al recibir este fuero. De hecho, los madrileños actuarían en diferentes batallas importantes, entre ellas en la de 1212, ya que pues, su milicia actuó directamente en esta intervención, aunque no fue destacada como otras sí fueron destacadas, como la de Talavera, con prerrogativas para el futuro. Bueno, este fuero os lo podéis bajar, creo que del BOE. Directamente tenéis una colección en el BOE de tesoros históricos muy interesantes. Os apunto ahí, si alguno tenéis alguna duda o demás, os apunto ahí y luego vamos. No voy a alargarme mucho porque ya me estoy alargando, pero este segundo recinto es el más amplio. De hecho, este segundo recinto lo que hace es absorber muchos de estos arrabales exteriores que ya habían crecido respecto al primer recinto amurallado, y se dice que incluso cuando entraron las tropas cristianas, pues se expulsó a la morería a la gente de las casas de la antigua Almedina. Y de hecho, pues por eso tenemos en esta parte de aquí, en torno a San Pedro el Viejo, que es Pedro el Viejo es esta iglesia de aquí, que es bastante importante. Tenemos esta zona de aquí, que es el antiguo zoco, se llama la Plaza de la Paja, y es donde discurre la antigua morería. Se plantea probablemente que se expulsaran de este cerro superior y se les mandase a la zona inferior, donde está la vaguada, el riachuelo que viene desde la Plaza Mayor y desciende por todo el viaducto, por toda la bajada de Segovia, y por este caño, este canal de agua tradicional que viene directamente de Jarama y que ha sido muy importante también en las comunicaciones. Hay que destacar el otro cerro importante, que es este cerro de aquí, que bueno, pues en los restos arqueológicos tampoco ha dado muchas más evidencias, pero que se plantea que aquí pudo haber también un arrabal importante. Volviendo a la muralla, parte de el arranque de este lienzo, algunos plantean que puede salir de una torre coracha, de una torre narigués, que vienen los documentos. Sin embargo, arqueológicamente no está constatada ni documentada. Lo que sí tenemos documentada es, si podéis ver, incluso el propio muro de arranque de la muralla, que continúa en dirección sur, pasa por debajo de lo que es, o va hacia la zona del viaducto, por delante del viaducto Segovia, y continúa, por aquí está totalmente perdida, y sin embargo, ya empezamos a verla por la propia topografía de la ciudad de Madrid. Si os dais cuenta, están haciendo círculos concéntricos las viviendas, y lo que están haciendo es reproducir por dónde va la muralla de Madrid. De hecho, pues bueno, tenemos una serie de puertas con la puerta de carros aquí, la puerta de cuartos, y en algunos de estos edificios, pues por ejemplo en este de aquí, en esta parte inferior, podemos ver restos de esa muralla. Esta es la parte menos bonita
porque son pequeños restos de la propia muralla que continúan y que han quedado fosilizados en puntos, pues por ejemplo, este es el Museo de San Isidro, aquí estaría una de las puertas principales, por aquí continúa la muralla, y de hecho, pues en alguno de estos edificios, pues se han intervenido, y en la intervención, fijaros, tenemos todo el lienzo de la muralla, tenemos la parte interior de la muralla con un lienzo de más de 11 metros de altura. Esto es lo que hay entre las casas, como veis es el núcleo de cal, y Mapuesto ha cambiado totalmente la forma constructiva de la anterior muralla y estaría realizada con torreones circulares. Bueno, continuamos, eso que he mostrado está justo enfrente de la conocida Casa Lucio, así que si alguna vez vais a comer huevos, pues enfrente pues tenéis este gran lienzo. Bueno, continuaría hacia Puerta Cerrada. Voy a poner el norte para no volveros locos, ¿vale? Perdón por el giro, volvemos otra vez aquí y nos situamos. La Plaza Mayor, la Cava Baja, continúa la muralla y llegamos a un punto fundamental, la Puerta Cerrada. Puerta Cerrada fue una de las puertas más importantes de este recinto cristiano, de este segundo recinto, y de hecho aquí, bueno, hay una leyenda sobre un dragón que aparece en las fuentes. Probablemente ya Inidari o Injayán nos dé la referencia de ese dragón, que era una culebra que aparecía en la puerta. Pues ese supuesto dragón nos relatan que cuando excavaban para hacer la puerta, o cuando excavaron en esta zona, lo que documentaron fue una gran cabeza de un animal inmenso que probablemente esté relacionado con algo típico en las zonas de arenero de Madrid, que son los mamuts lanudos. De hecho, han aparecido muchos mamuts en la cuenca del Manzanares y más que nada pues, se pueden ver en el Museo de los Orígenes de Madrid. Obviamente no sabían lo que era y probablemente lo relacionasen con un dragón, o esa es una interpretación que se hace, y de ese dragón vendría esa puerta, ese dibujo de la puerta. Algunos autores han querido relacionar con el antiguo escudo de Madrid, que venía un dragón y una osa, que es la osa mayor, bueno, con un dragón, y probablemente tenga relación con este dragón que veíamos en esta puerta. Puerta Cerrada. Continuamos por Cava Baja y Cava de San Miguel. Como veis, la propia Plaza Mayor se estructura en cuanto al foso y llegaría a una de las puertas también más importantes. De nuevo, llegamos a la calle Mayor, o a la calle, lo que será la calle Alcalá, la continuación, y aquí, de hecho, en la topografía del lugar, ya si nos paramos en este punto, a ver si nos deja, que esto no lo he comprobado antes. Sí, a ver. Una foto de algún querido. Vale. Si nos paramos en este punto, vemos esta caja de ascensor, y en la caja de ascensor vemos una forma circular. Lo que está haciendo es, cuando se construyó este edificio, aprovechar para la caja del ascensor una de las torreones circulares y ascenderlo hasta la parte superior. Por ahí continúa la muralla, y en este punto totalmente desaparecida estaría la Puerta de Guadalajara. Esa Puerta de Guadalajara, os voy a traer otra reconstrucción, otra recreación virtual. La tenemos aquí. Tendría un torreón saliente, algunos lo plantean cuadrangular, otros poligonal. Esta puerta fue ya destruida en la época de Carlos I y ampliada y cambiada totalmente. En época de los Reyes Católicos tenemos una descripción de cómo es esa puerta, y es una típica puerta de la época de Alfonso VII y Alfonso VIII que nos podría llevar a alguna de las diferentes ciudades, alguna de las diferentes ciudades creadas por estos reyes. Bueno, voy a continuar porque me da que no acabamos hoy. Voy a ir mucho más ligero, mi intención era eso, dar un paseo. Bueno, por eso tiene sentido aquí la Plaza Mayor. La Plaza Mayor lo que está haciendo es lo que hacían los mercados tradicionales. Uno se va a la Puerta de San Vicente en Ávila, donde tiene el mercado, se enfrenta en el mercado de San Vicente, que es justo donde se venían y se vendían los recursos enfrente de la puerta de acceso a la ciudad. Posteriormente aquí se erigirá lo que es esa Plaza Mayor, pero no nos perdamos. Si continuamos entre estas viviendas, por la calle Escalinata, entre la medianera, lo que encontramos son diferentes cubos, como puede ser, ¿veis? Este de aquí, son cubos que ha reconstruido la propia ciudad, la propia recreación de la ciudad.
Por aquí, si vamos, veríamos restos de esa muralla cristiana, de la que, pues bueno, no son restos especialmente bonitos. Bueno, se me ha ido un poco esto. A ver si no se me cae el ordenador. Un segundito. Ya sabía yo que iba a pasar esto en algún momento bastante. Estos son los restos. Fijaros qué belleza que os traigo. Esta es la muralla cristiana de Madrid. En algunos de los puntos, esto es cercano al Palacio de la Ópera, en una zona bastante céntrica y bastante visible. Pues bueno, poco a poco se va limpiando, poco a poco se va adaptando más, pero bueno, esa es la realidad de algunos de los restos. Ese resto en concreto se encuentra en este punto de aquí, este de aquí. Bueno, podríamos continuar y entonces nos encontraríamos con el gran problema de cómo une las murallas hacia lo que sería el Alcázar. Se plantean dos hipótesis, una que fuese en dirección la que va a cruzar por debajo de lo que la actual ópera, el Palacio de la Ópera, continuando por aquí abajo y uniendo justo por donde estaría la Casa del Tesoro, la Casa del Tesoro Real del edificio de los Austrias. O la otra hipótesis, que continuase por esta dirección y uniese. Bueno, lo único que hay que decir es que en este punto lo que encontramos es, con las excavaciones, lo que hemos encontrado debajo es este amasijo, perdón por el reflejo, es un lienzo de muralla que va en esta dirección y un torreón cuadrangular, que veis aquí los sillares esquineros, que ha sido mal denominada atalaya islámica, debido a que no es una atalaya tiene que estar en distancia y demás, como mucho algún tipo de elemento de fortificación diferente. Esto es un agujero en la cimentación, pero lo que tenemos es un torreón y un lienzo que une. ¿Cómo lo unimos con el resto? Pues bueno, ahí tendríamos que hacer un estudio específico sobre lo mismo. Vamos a continuar. Sobre esta muralla, en 1438 se atestigua que hay una peste y se cierra las diferentes puertas de la muralla del Arrabal. Y es este tercer recinto defensivo que ya tiene más de elemento de cerca, de control de epidemias y de control económico, que de una propia muralla defensiva. Y es el cerco que se ve muy bien también por la topografía que ha quedado fosilizada en Madrid. Es el cerco que va a dar algunas de las puertas fundamentales. Pues bueno, aquí tendríamos pues, la puerta de Toledo, y sobre todo una que ha quedado y que no queda referencia, que es la Puerta del Sol. Puerta del Sol, que se situaría de nuevo continuando la serie de puertas que iban en torno a Alcalá. Bueno, pues la Puerta del Sol totalmente desaparecida, así como todo el recinto que cerraría. Sobre este recinto se han planteado hipótesis si por la zona de lo que es el mercado de la cebada cerraría y ampliaría o fuese otro sector más, una especie de judería también podría ser, o también en la zona norte. Respecto a estos son los tres recintos medievales. De esos tres recintos medievales ya nos pasaríamos a la Edad Moderna. Voy a ir mucho más rápido y ya prometo acabar en 10 minutos o 15. De la antigua Toledo, de esa Toledo que tenía una fuerza vital, sobre todo a nivel, el arzobispado de Toledo era muy importante, pues ya Carlos I empezó a hacer unas transformaciones en lo que es el propio Alcázar. Se erigió un nuevo patio y se erigió toda una fachada que da al Campo del Moro, con un trazado de Covarrubias, al igual que se hizo con el Alcázar de Toledo. Esta es la pintura del Greco sobre Toledo, una de las pinturas más espectaculares, con un plano también elemental para conocer la topografía de Toledo, que sería interesante hacer un estudio sobre el mismo. Bueno, hay muchos. Bueno, y bueno, ya Carlos I, el problema que tuvo, Jorge Jiménez nos dio una conferencia magistral sobre los viajes de Carlos I. Carlos I o Carlos V lo que hizo fue, no paró de viajar, o sea, realmente no estuvo más que en diferentes cortes y fue muy complicado lo que fue el asentamiento. Fue ya con Felipe II, cuando se divide el imperio y se queda Felipe II en la península ibérica, y decide asentar su base de operaciones aquí y establece el cambio, el traslado en 1561 a Madrid. ¿Y por qué elige Madrid? Pues bueno, habrá infinidades de teorías, no lo llegaremos nunca a saber, pero una de ellas es precisamente el poder que tiene el arzobispado de Toledo en la ciudad de Toledo, y otra de ellas, pues probablemente las comunicaciones
y las transformaciones que se puedan hacer en una ciudad como es Madrid, pues facilitaron esa decisión de trasladar la corte a la Villa de Madrid. Bueno, la Villa de Madrid, en ese momento, pues bueno, hemos visto algunas de sus murallas, pues fue transformándose, se tiraron algunas de las puertas, como la de la antigua puerta de Santa María, para poder acceder, y se fueron transformando esas murallas, hasta que en época ya de los Austrias menores, sobre todo de su nieto Felipe IV, lo que se ve ya es una transformación total. Por lo tanto, desde época de Felipe II hasta época de Felipe IV, lo que vamos a ver es la transformación de estas murallas. Vamos a ir un momentito a Google Earth, y sobre Google Earth lo que he hecho ha sido colocar, vamos a ver si no se nos cae el ordenador, la muralla de los Austrias. Entonces, de nuevo, aplicando lo que es la superposición de capas con Google Earth, lo que hemos hecho es pues eso, ver por dónde va toda la muralla y colocando por encima lo que es el plano del Teseira. Con ello podemos ver todas las puertas. A ver si quiere. A ver, voy a quitar el 3D y así se ve bien. Colocando la topografía actual de Madrid, pues podemos ver cómo ya en 1600, ya ha pasado 1630, a la altura de 1656, cuando tenemos este plano, que es el que nos permite ver cómo se había transformado y cómo se había ido ampliando con una serie de puertas, las diferentes puertas. Por ejemplo, la puerta de Toledo no es la actual, la que tenía Jorge puesta detrás, sino que la puerta de Toledo ha cambiado 3 veces, y la última puerta que tenemos es de época ya de Fernando VII. De hecho, es un arco del triunfo, cuando definitivamente, tras expulsar a los franceses, pues se hace esa puerta tan fabulosa que tenemos allí. Bueno, pues como vemos, hay una serie de puertas y de accesos que van cercando. Aquí tenemos la cerca del Retiro. Vamos a quitar el Teseira para que se vea un poquito mejor. Tiene ciertas deformaciones, por eso se va de lo que es la propia cerca. Un segundito. Vale. Continuaría lo que es la propia cerca, bueno, envolvería lo que es la Virgen de Atocha, continuaría la cerca exterior, y es una cerca meramente fiscal. Esta cerca, por ejemplo, en la zona de la calle Alcalá, tendría otra puerta previa, que estaría aquí. Ahora la vais a ver un poco modificada del punto donde estaría. Bueno, una previa puerta de Alcalá a la que hace Carlos III cuando monumentaliza Madrid y decide con Sabatini, bueno, gracias a que Sabatini lo gana, pues monumentalizar Madrid y crea algunas de las puertas fundamentales, como es esta puerta, la puerta de Alcalá. Piensa. Mientras tanto, os voy a enseñar cómo es esta muralla de época de los Austrias. Se ha quedado en la parte de Toledo, en la parte de... Esta es la cerca, esto sería la cerca que uniría todos estos tramos, como veis, con aparejo toledano, en el que ladrillos encuadran lo que son mampostería, incluso tenemos esas atarjeas de salida. Este tramo todavía se conserva ahí en esa parte de la Puerta de Toledo y continuaría toda la cerca de Madrid. Imaginaros la cerca lo que conlleva, o sea, realmente es muy potente. O sea, una obra ingente, aunque no sea militar, se pone mucho dinero. Aquí tenemos la antigua Puerta de Alcalá, y continuando con ella, aquí, como veis, he saltado un poco porque realmente, seguramente, la estructura de la calle Alcalá, como veis, no iría, aquí estaría Cibeles, es transformada en época de Carlos III y se coloca aquí la nueva Puerta de Alcalá. Bueno, continuaría en esta dirección, en concreto al Prado de los Recoletos Agustinos, porque tendrían aquí los agustinos en su monasterio, al igual que los jerónimos lo tendrían en el otro lado. Por eso el Prado de los jerónimos, el Prado de los agustinos. Bueno, pues continuaría la cerca y continuaría por la Puerta de Recoletos y cercaría Madrid. Por el norte, con la Puerta de los Pozos de Nieve, algunas de ellas como la Puerta de Foncarral, que nos hablan de la importancia de estas calles y de la transformación de la propia ciudad de Madrid. Bueno, pues esta cerca, como bien os comento, tuvo transformaciones, hubo varias transformaciones. Bueno, aquí tenemos la de los Borbones, y sobre todo con la figura de Carlos III, perdonad por la velocidad, pero ya
es que me estoy pasando mucho y no quiero alargarme mucho. Pues Carlos III, cuando viene de Nápoles, decide transformar Madrid y decide contar con Sabatini y cambiar toda la forma. De hecho, Carlos III ya le conocéis todos, bueno, pues como el alcalde de Madrid. Bueno, fijaros, si ya las transformaciones habían sido importantes con su padre, os quería traer la puerta de Alcalá. Fijaros, esta era la puerta de Alcalá antigua. Esta, aquí tenemos un cuadro de Leonardo sobre cómo era la cerca. Aquí tenemos la cerca continuaba acercando todo lo que son los palacios del Buen Retiro. Bien, pues esta posteriormente se decide transformar, y aquí la tenemos en época de Carlos III, la tenemos muy buena porque además tenemos esta imagen de Alfred Guesdon, donde teníamos la plaza de toros, esta plaza de toros que había elegido anteriormente Fernando VI y que posteriormente Carlos III decide monumentalizar este acceso con esa puerta, que es la puerta actualmente uno de los monumentos fundamentales de Madrid. Sabatini hizo otras puertas, como la puerta de San Vicente, creo que la tengo por aquí, esta puerta que actualmente ha sido totalmente, se tiró abajo y se ha rehecho, y la tenemos ahora en Príncipe Pío. Pero bueno, por cierto, la plaza de toros de Madrid no es la única, tenemos dos más, otra en Fuente del Berro, que se derrumbó, que finalmente se tiró abajo en 1933, y la actual plaza de toros de Ventas, que está donde está, por lo tanto, también uno de los monumentos importantes, pero fijaros, vinculándolo también al mundo romano, Carlos III quiso traer Roma a la península ibérica. Carlos III es el primer arqueólogo que excavan en Pompeya, quiso ir a conocer lo que era Roma, y de esta forma también colocaban fuera los cosíos o los centros de pan y circo, pues colocaban en los anfiteatros fuera de lo que es la propia muralla, controlando a la población, ¿no? Bueno, ya está. No me quiero alargar con este punto. Son y 20 y voy a continuar un poco. Estas no son las únicas murallas o elementos defensivos de Madrid, son los que habitualmente se vienen a relatar. Pero hay que destacar que, como bien sabéis, en Madrid Carlos III, bueno, pues Carlos IV, y finalmente llega un momento duro para lo que es la historia de España, la historia de la península ibérica, con la llegada de los franceses. Y los franceses se asientan en Madrid, imponen a José I Bonaparte, el denominado José Pepe Botella, o el Plazuelas, y el Plazuelas se debe precisamente a una necesidad defensiva. Ya habían documentado el 2 de mayo el problema que supuso. Bueno, os pongo aquí algunos elementos, pues, a ver, un segundito. Cómo en las calles fue donde se dirimieron las disputas, donde hubo que luchar. Pues bueno, entre otras cosas, pues tenemos el cuartel de artillería de Monteleón, que aquí es donde el famoso hecho con David y Velarde, del que nos queda esa puerta que muchos de vosotros conocéis, porque habéis estado en este barrio y habéis visitado esta zona. Pero aparte de estos cuarteles, la guerra se produjo calle a calle, y por eso Pepe Botella, denominado Pepe el de las Plazuelas, decidió abrir una serie de plazas en puntos fuertes, en puntos de necesidad defensiva. Por ejemplo, la Plaza de Oriente se decidió derribar entero toda una serie de viviendas para poder tener una posibilidad de defensa. Pero estas no fueron las únicas defensas. Aquí tenéis un plano que he puesto sobre las defensas del Retiro. El Retiro se convirtió en una auténtica fortaleza. De hecho, voy a quitarlo un momentito. Mejor. Lo que voy a hacer es, voy a bajarle la resolución un momentito. El Retiro, aprovecharon los franceses este espacio real para asentarse en lo que fue la Real Fábrica de Porcelanas y establecer esta espectacular fortaleza que ha quedado totalmente anulada, pero al igual que se anuló y se destruyó intencionalmente por los franceses, las principales industrias ilustradas que hubo, y entre ellas esta fábrica de cerámica del Retiro, que se situaba justo en el centro de la fortaleza. Bueno, esta fortaleza en parte era terriza, en parte era reutilizando pequeños materiales. Os quería traer un ejemplo para que veáis una fortaleza que ha quedado actualmente. Aquí está.
por ejemplo, os he traído una fortaleza de 1630. Esto es lo que queda porque principalmente se hacían de tierra con los fosos y de forma defensiva se establecía lo que es un puente de acceso y para saltar ese foso. Por lo tanto, aparte de que hubo una intencionalidad por parte de los madrileños y de las autoridades de anular esa fortaleza y de construir ese nuevo retiro que conocemos actualmente, pues ese retiro apareció desdibujado. Ese retiro fue una de las partes fundamentales de control de la población hasta 1813. Esa fortaleza queda en la noria y quedan algunos elementos que se han excavado, sobre todo en la zona de la plaza del Ángel Caído. Bueno, continuando, otro de los elementos de fortificaciones de Madrid lo tenemos, lo estuvo hablando Pablo el otro día y no voy a avanzar mucho más, pero son las famosas torres del telégrafo óptico. Aquí os he marcado las principales que hay en Madrid. En Madrid, como bien sabéis, en la Casa de Correos, también en el edificio de la aduana, algunas que directamente se ha perdido del edificio, pues por ejemplo, esta torre que bueno, estaba en el monasterio de los Trinitarios, que fue destruido en 1897. Ya sabemos que el siglo XIX fue fatal para el tema de la pervivencia de monumentos. Y otras líneas, como la línea de Irún, que iba desde lo que es el edificio de Correos hacia la puerta hacia, perdón, lo que es actualmente el Conde Duque, pues ahí estaba otra de estas torres del telégrafo óptico. Y la que comentábamos el otro día, que era cabeza para Valencia, que la tenemos en el Parque del Retiro, en este edificio de aquí, y que ya sabéis que estaban en parte fortificadas, sobre todo en las siguientes líneas más avanzadas. Esta torre, por ejemplo, unía con el Cerro de Almodóvar, con una de las torres que pues, han desaparecido. Os he traído una imagen, no quería dejar, ya estoy acabando, no os preocupéis, que ya esta, por ejemplo, es la torre del telégrafo óptico en el Conde Duque, en el cuartel del Conde Duque, y esta es cuando estaba aquí detrás, la tenéis, perdón, situada en lo que es el actual Ayuntamiento de Madrid, lo que era perdón, no es el Ayuntamiento de Madrid, es la sede de la Comunidad de Madrid, donde estaba la torre del telégrafo óptico y que emitía a las diferentes direcciones. Bueno, nos queda, bueno, estas son las líneas del telégrafo óptico que os quería destacar, y nos quedan el último hecho que acaece en Madrid, uno de los hechos que ha supuesto que la proliferación de fortificaciones, más allá de hechos y elementos históricos que puedan atraer o no atraer, la realidad es que las fortificaciones de la Guerra Civil son un elemento a proteger, como bien ha hecho el Libro Blanco de la Comunidad de Madrid, donde se ha establecido una necesidad de proteger estos bienes, estas fortificaciones. Y bueno, el hecho es que, bueno, ya sabéis, el proceso no me voy a avanzar mucho porque no me voy a meter mucho, pero sí en las fortificaciones más destacables, sobre todo las de Ciudad Universitaria. Sabéis que el 17 y 18 de junio se produce el levantamiento. Yo no soy experto en este tema, habría que hablar con Pablo y seguro nos lo alargaría, así que si cometo algún error, pues luego me lo dices, Pablo, en el debate. Desde el 17, la noche del 17-18 de junio de 1936 se produce el avance hacia la zona de Extremadura. Desde allí, por la carretera de Extremadura, se va avanzando hacia Talavera y se decide en un momento determinado ir a liberar el Alcázar en vez de atacar directamente a Madrid. Eso lo que permite es que se fortifique más lo que es Madrid a este levantamiento, que finalmente, fijaros, llega en noviembre. En noviembre, hasta el 8 de noviembre, no se produce lo que es el asalto de Madrid. El asalto era una decisión política, una decisión de Franco de tomarlo al asalto directamente, y se encarga al general Varela el ataque, se encarga una serie de generales que van tomando posiciones precisamente por donde hemos empezado esta conferencia, por esa carretera de Extremadura, por ese punto de la Casa de Campo, que será una de las partes fundamentales. Aquí tenemos la entrada y el paso del río Manzanares, y cómo se produce un embolsamiento entre ese día 8 de noviembre y hasta el día 23 de noviembre, que se establece, que se fosiliza
el 23 de noviembre de 1936 las posiciones. Y este embolsamiento de Ciudad Universitaria va a ser continuo hasta el final de la guerra. Van a ser 3 años de lucha continua en la guerra en Ciudad Universitaria, lo que va a generar una cantidad ingente de fortificaciones, una cantidad ingente de minas. Tanto es así que el año pasado en la Facultad de Arquitectura todavía se encontró un obús de la Guerra Civil. Bueno, si nos vamos brevemente y rápidamente, como estoy intentando hacer la conferencia, nos vamos directamente, aquí tengo lo que se planteó como el Museo de la Victoria, que realmente fue una idea que se planteó con esta zona de guerra, que fue la Ciudad Universitaria, y donde se planteó, de hecho se hizo una maqueta espectacular que se puede consultar en la Facultad de Medicina, en la entrada, en donde se dibujaron todas las líneas de trincheras con las posiciones de ametralladora y de control de las fortificaciones que hicieron tanto, por un lado, las tropas sublevadas como por otro lado, las tropas que defendían Madrid. De hecho, el avance se hizo directamente hacia el hospital clínico que fue la punta de defensa, bueno, de ataque y de defensa, y que continuó sobre todo por la zona de agrónomos. Fijaros, esta zona de aquí actualmente se puede visitar todavía cómo están las facultades de medicina o las facultades de agrónomos, cómo están por un lado y por otro lado llenas de diferentes evidencias de estos ataques y de estas defensas. Estas fortificaciones son elementales para comprender estos hechos que supusieron el ataque a Madrid y cómo fracasó la toma de Madrid y supuso, a partir del 23 de noviembre, un cambio de estrategia donde se decidió rendir Madrid. Y por ello se iniciaron una serie de bombardeos. De hecho, hay una serie de mapas que podéis consultar sobre los bombardeos para intentar tomar y avanzar sobre Madrid. Hay que decir que en este proceso de avance se desarrollaron una serie de fortificaciones y me parece muy interesante analizarlas en cuanto a que son fortificaciones esporádicas y que son también fortificaciones. Estos son las barricadas y defensas que se empezaron a erigir en la zona de Argüelles, en la zona de Moncloa, para intentar parar o en ese miedo a que avanzasen hacia la Gran Vía. Bueno, aquí tenéis algunas de ellas con adoquines de la tierra y con lo que son las bocas de tiro. Más allá que esto sea la guerra civil, creo que es interesante analizarlo porque cuando documentamos fortificaciones muchas veces son elementos nimios, elementos que desaparecen. Bueno, esta es la portada de nuestro cartel sobre la guerra civil, sobre este que hicimos. Esto es la plaza. A ver si os puedo reducir porque no me veo. Esto de aquí es la Plaza de España. La Plaza de España se convirtió en una auténtica nido de fortificaciones que actualmente están desaparecidas. Muchas de ellas son elementos que han desaparecido y solamente tenemos imágenes, pero creo que son importantes para comprender un poco la evolución y la transformación, más allá de lo que es elementos políticos. Junto a ellos hay otra serie de fortificaciones importantes en Madrid, quizá a las afueras. Pues bueno, os quería destacar el castillo de la Alameda de Osuna, un castillo de los Mendoza, luego de los Zapata, que tiene una propia evolución histórica y que lo he metido y encuadrado en estas fortificaciones de Madrid porque tuvo junto a ella un búnker de la Guerra Civil y junto a ella lo que fue el mando de comandancia del general Miaja, que se ubicó en lo que fue en el Parque del Capricho, un parque que debe conocer todo el mundo, que es fundamental, y donde la duquesa de Osuna hizo un auténtico jardín, vergel. Aquí tenemos ese palacio fantástico, y junto al que se erigió lo que fue la base de operaciones del general Miaja, que permitió continuar las operaciones. Aquí tenemos este refugio que todavía se puede ver, incluso las chimeneas y demás. Fue el refugio estrella, ¿no? Donde pues había diferentes elementos de protección y demás. Junto a él hay muchísimos refugios, incluso el propio Metro de Madrid fue refugio. Y bueno, y estas, sí, ya acabo, fueron las fortificaciones, o son las fortificaciones que podemos ver en Madrid, y seguramente muchas más que todavía nos quedan
por descubrir. Así que, sin más, agradeceros la atención, disculpar que me haya extendido tanto en mi explicación y, pues nada, estoy aquí para todas vuestras cuestiones y preguntas. Os voy a dar paso. Ya estáis. Vamos. Hola, muy bien. Bueno, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta... Perdonad si me he extendido, ¿eh? Sí, Miguel, yo tenía una cosa que decir, y es que como yo vivo en Barajas y tengo muy cercano el castillo de la Alameda y el nido de ametralladora que hay en el castillo, se dice que hay un pasadizo que comunica el castillo con el Retiro. No se ha... Uy, el Retiro, con el Capricho. No se ha confirmado del todo porque no dejan meterse, está muy precintado y todo eso. Y me parece curioso cómo se enlazan las fortificaciones antiguas con un reaprovechamiento reciente de la Guerra Civil. Y también quería aclarar que me falta por investigar una supuesta trinchera que hay en Paracuellos del Jarama, que no sé si es viable que haya ahí una trinchera. No sé si te lo dije alguna vez, ya te lo aclaré que tenía previsto investigarla, pero era para aclararlo, no sé. Me parece curioso lo del el caminito que une la fortificación de la Alameda de Osuna con el Capricho. Bueno, seguramente Pablo te pueda aportar más información sobre esto, pero bueno, respecto a lo que me comentas, dos cosas. Por un lado, una de mis intenciones con acabar con el ataque de Madrid por parte de las tropas sublevadas por la zona de la carretera de Extremadura es para ver cómo las fortificaciones, al fin y al cabo, lo que hacen es repetir el origen de sí mismas. O sea, realmente se erige de esa forma como un control de los canales y cómo estas fortificaciones a lo largo de la historia, tanto Madrid como todas las fortificaciones, van a vivir historias entrelazadas a lo largo de su historia. Sí. Respecto a lo que comentabas de ese túnel, bueno, también es verdad que existen muchas leyendas con respecto a los castillos y el típico túnel que une con el castillo con la Peña de la Mora o tal que va al Tesoro. Bueno, en este caso, con respecto a lo que tú comentas, dudo mucho que exista una relación en el momento de la Guerra Civil con lo que es el cuartel general que se sitúa en el Capricho, porque realmente fue... te lo puede contar un poco mejor Pablo, pero realmente lo que fue el Capricho fue una estructura en sí de defensa de la Comandancia Mayor de la República. Eso quiere decir que la comunicación, de hecho, pues ese búnker que tenemos, ese búnker no, voy a compartir un momento pantalla y nos vamos un momentito a la Alameda. Si ves, hay cierta distancia. Donde sí que existe un acceso es en la calle exterior, aquí. Aquí tenemos un acceso a lo que fue el refugio de Miaja. Tiene un acceso aquí, otro acceso aquí y otro acceso aquí. Accesos secretos y accesos que solamente se podían ir con una serie de claves y demás. Sobre si existe una comunicación, aquí realmente es una posición de control de una pista aérea. Realmente quería pasar desapercibido. O sea, lo que es este área quería pasar desapercibido. Pero bueno, no sé si Pablo tú nos puedes ampliar un poco esto que estoy diciendo. No sé. Yo creo que en realidad estoy viendo dos cosas, ¿no? Uno, un supuesto subterráneo que comunica lo que es el castillo con el Palacio de los Duques, ¿no? He querido entender. Sí, es lo que dicen allí cuando vas al castillo y te cuentan un poco la historia, que a mi manera a mi opinión personal es un poco vaga y genérica, pero ¿qué se puede pedir de un pueblito? Yo creo que es la típica leyenda, como te ha dicho Miguel Ángel, sí, de la Cueva de la Mora o lo que sea que hay en todos los castillos, un castillo que te mete, un túnel que te metes por él y atraviesas la provincia y ya los sitios inverosímiles. Entonces eso se ha mezclado, se debe haber mezclado con, pues seguro, el palacio, el castillo de los Zapatas, que no tiene nada que ver con
Es decir, cuando los duques de Osuna se llevan el palacio, ellos compran el castillo de los Zapata, pero se llevan y se construyen su propio palacio y aquello se abandona. Es decir, no tiene sentido que hagan un túnel subterráneo para comunicarlo. Entonces yo creo que ahí se han unido dos cosas. Uno es la leyenda de la Cueva de la Mora, que podemos decir que la tiene cualquier castillo, que lo comunica con un sitio inverosímil, y otra cosa, el que al lado del Palacio de los Duques de Osuna haya construido un refugio de la Guerra Civil con esos, vamos, en realidad son 3 refugios que a mí me ha desaparecido la imagen, no sé si me veis. Sí, te has bloqueado un momento. Pues no sé qué me ha pasado, me he quedado, me ha transmitido a mí lo del... Pues eso, yo creo que se han unido esas dos cosas y el hecho de que haya 3 refugios allí que no se sabe, la población de allí no sabe muy bien a qué corresponden esas puertas que hay por ahí, que están medio hundidos, no sé qué. Entonces se han unido esas dos cosas y se ha creado la leyenda perfecta en la cual, pues eso, tienes de todo, pero vamos, yo creo que lo que tienes es un castillo del 15 que perdura hasta el 17, porque tiene sus jardines, luego se pasa al Palacio de los Duques y luego en la Guerra Civil se hacen 3 refugios antiaéreos allí totalmente diferentes, con una tipología totalmente extraña, complicadísima, que no tienen nada que ver, están perfectamente documentados, se sabe perfectamente dónde van, dónde están las entradas, pero claro, eso... luego ya entra eso que gusta a todo el mundo de los túneles secretos, aquello también lo de que Miaja era un cobarde y se escondía y salía y tenía un túnel para salir desde su despacho en caso de tener que salir huyendo y no sé qué. Todo eso es literatura, son historias que se unen a la leyenda, pero la verdad es que tienes un castillo, tienes un palacio y tienes refugios subterráneos en el Capricho. Pues cuando vaya les voy a dar caña. y de hecho te quería comentar que sí, es eso lo que decías, Pablo. O sea, he querido resumir al final y son 3 refugios. En realidad es todo un conjunto de refugios que son interesantísimos. Pero en esto se me ha olvidado, pues además de hablar de las arquitecturas, hablar de que pues eso, en el Parque del Capricho, lo que tú comentas, sí que hay un interés de unir, pero la única unión, a ver si consigo llegar, porque desde el aire no lo tenía preparado, bueno, pues no voy a poder. Bueno, os lo dejo en la imaginación. Lo que sí que hicieron la duquesa de Osuna fue coger piedras del castillo y llevárselas para construir un castillo romántico. De hecho, hay un mini castillo romántico que lo que hicieron fue traer piedras y reconstruir el mismo formato. Bueno, y algunos de los que habéis estado allí también conocéis ese fuerte que algunos habéis quebrado dibujando la cabeza, ese fuerte de juguete, casi de juguete, rememorando las fortificaciones modernas y medievales. O sea, son caprichos realmente reutilizándose. Pero vamos, lo que dice Pablo y eso, es que dudamos mucho. Como si la historia propia de los edificios y de los castillos necesitase de cosas místicas y raras para tener importancia. Bueno, no sé si tenéis alguna cosilla más, una pregunta. ¿Habéis sobrevivido? El Siles de la muralla es algo que vale la pena, lo has mencionado, y bueno, yo lo veo en todos los museos de prehistoria pues de Madrid. Te dicen que Madrid es un lugar, es un yacimiento prehistórico de primera categoría. Quizás digo yo, porque debía ser muy abundante el Siles. En lo que es propiamente en Madrid, no. O sea, donde está asentado Madrid, no. Está cerca, por ejemplo, en Coslada se han documentado algunas de las canteras de siles más importantes del 8000 a.C. Pozos verticales de casi 15 metros de extracción de siles que llegan desde desde Neolítico, Calcolítico hasta finales del Bronce. Y de hecho se siguen excavando actualmente, como va creciendo hacia allá Madrid,
o sea, no está exactamente en el centro, pero sí, no está cerca, lo que obligaría a trasladarlo, porque, bueno, pues lo que tenemos son sobre todo areneros deposicionales y demás, que es lo que podemos encontrar, pues por ejemplo, la calle Arenal, por ejemplo, es un arenero. O sea, son depósitos que pueden ser calizas y areniscas, pero no sílex. El sílex en la zona de Coslada es donde se ha documentado. Por eso llama la atención, ¿no? Que sí que hubo que haber un desplazamiento para poder traer esas piedras. Hombre, es que el sílex es la verdadera piedra de Madrid. No sé si anda por ahí Miguel Ángel Freire, que se dedicaba antes a estudiar bueno, estuvo haciendo alguna actividad en Castillo sobre piedras. Sí, no está. No lo tenemos por aquí, creo, al geólogo, que sí, se dedica a estudio de monumentos y demás y de la cantería. No. Él estaba muy especializado en el granito, sí. Pero bueno, el granito yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, hay que traerlo de bastante lejos. Sí. Y yo ahora me pregunto la caliza esa que hay en la muralla de la parte de arriba que dice caliza, me pregunto esa caliza de dónde, esa caliza ya no está tan cerca como el sílex. Bueno, sí, no sé, ahora mismo me pillas un poco de la extracción de esa... La caliza yo creo que es de Colmenar de Oreja. ¿Sabes? Claro, pero eso ya está un poco más lejos que Coslada, ¿no? Pero bueno, pero es que el sílex no sirve para... Bueno, el hecho de que se haya usado sílex para la muralla de Madrid no quiere decir... Es porque está ahí, no porque... Claro, el sílex lo buscan los prehistóricos porque los puedes hacer cuchillos con él, pero el hecho de que sea la muralla no se busca. Es muy raro utilizarlo en una muralla. Eso es una cosa extraña, sobre todo a la hora de trabajarlo y de transportarlo y todo. O sea, además corta. El sílex lo ves en muchas iglesias antiguas. Alguna de las que has mencionado, no recuerdo el nombre. Sí, pero todo hacen las paredes, también son sillares de sílex. Sí, es curioso eso. Sí, es curioso, porque es que además funcionalmente no es muy buena para la construcción. Es buena como elemento útil. Es malísima. Es que además le pasa un poco como a los esquistos y demás. Es mucho más dura, pero se lamina y al final se corta. Pero es que además el que está operando esa piedra se corta. O sea, tiene filos muy abruptos. O sea, hay que ser bueno para trabajarla y luego además es que nunca vas a conseguir lo que vas a conseguir con otras, o sea, incluso con el granito. Al darle golpes salen lascas, que es como lo que hacía el hombre primitivo. Claro. Se presta mucho para hacer eso. Pero tú dejas eso visto en una muralla y el primer soldado que pase por ahí se destroza un brazo, porque eso es un cuchillo. Entonces, si te das cuenta, además, tampoco están siempre los filos, o sea, es para analizarlo, vamos, el tema del sílex. Pero bueno, es una cosa genuina que, pues bueno, ha quedado ahí, ¿no? Y es interesante. Miguel Ángel, ¿puedo decir algo? Sí, hombre, ¿cómo no? Lo digo porque es un poco tarde y igual decía Elena que no vamos a cenar hoy, pero si, nada, 2 minutitos decirte una cosa. Primero felicitarte porque yo creo que has hecho una cosa larguísima, pero buenísimo. Tú. Perdón. Ha sido fantástico. Porque nos has puesto los museos de Madrid para los que no somos de Madrid. O sea, nos has repasado, que nos ha ido muy bien. Nos has hablado de los planos topográficos, que normalmente esto es una gran ayuda. Luego el tema de los caminos del agua. En Barcelona también hay algunos estudios de cómo bajaban las aguas y tal en Barcelona. Y digamos, muchas calles de Barcelona eran antiguos arroyos. Lo mismo el nombre de la Rambla de Barcelona era eso, una rambla, ¿no? Y ahí se hizo también la muralla, una de las murallas medievales. Y luego, esto quería preguntarte, la fortaleza esta del Retiro, ¿no? Sí. El dibujo es estrellado. ¿Eso era una especie de ciudadela de Madrid? El dibujo estrellado viene es un plano elaborado por los franceses sobre eso lo hicieron los franceses. Sí. De hecho, lo tenía por aquí, os pondré en el vídeo debajo los enlaces de diferentes cosas para si os pica la curiosidad. Yo lo desconocía totalmente. Este está en el... Joder, ahí no me sale en el... ¿A dónde? La estatua de Caído, del Caído. Sí, no, pero digo, el plano está en el instituto... En el IGN, a lo mejor. Creo que está en el instituto. Bueno, ya os lo diré dónde está exactamente. Pero vamos,
Y os he dejado varios planos que no he sacado de cómo estaban las tropas. De hecho, los franceses desarrollaron en la Guerra de Independencia una planimetría que deberíamos muchos investigadores irnos a París a estudiar la Guerra de Independencia para conocer cómo eran las fortalezas gracias a su topografía. Pero bueno, eso es otro... Bueno, al menos las muchas fortalezas catalanas las conocemos gracias a los mapas franceses, ¿no? Y una Miguel, pregunta... ¿puedo hablar? Sí, sí. ¿Me das la palabra, Miguel? Sí, estaba acabando Borja, pero... Perdón. Creo. Sí, ahora mismo. Sí. No, oye. Perdona. Sí, acaba y ahora te doy, Pilar, perdóname. Dime, Borja. No, quería decirte, cuando se retiraron los franceses, dinamitaron las murallas, ¿cómo dejaron Madrid? Sobre todo lo que dinamitan y lo que actúan es contra la industria. También contra plazas fundamentales, ¿no? Pero sobre todo es la industria en Madrid. Sobre todo aquellas reales fábricas que habían creado son totalmente... O sea, y una de las grandes crisis del 19 es precisamente, lo decía Pablo, y es una cosa que hemos hablado mucho, es que la Guerra de Independencia, la lucha con ingleses y franceses, lo que supuso es una destrucción del tejido industrial que durante el siglo XVIII se había desarrollado y hubiese permitido el desarrollo en el XIX. Y eso hizo la destrucción. En Madrid en sí no se documentan destrucciones de mayor... La cerca en sí no se destruye la Puerta de Alcalá. O sea, no es especialmente dañina en cuanto a fortificaciones y sí en cuanto a otros edificios. Ya está. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, a ti, Borja. Y enhorabuena. Gracias. Pilar. Gracias. Bueno, Miguel Ángel, lo primero, desde luego, felicitarte porque sabes muchísimo de Madrid. Bueno. Yo soy muy madrileña y desde luego he podido aprender pero un montón de cosas oyéndote. Y me ha interesado mucho esto del Retiro, ¿sí? La fortaleza esta, que parece que es un estilo Vauban en pequeñito, y que prácticamente no hay estudios sobre esto. ¿Tú puedes decir algo sobre este particular? Sí, bueno, gracias Pilar, gracias por tus comentarios. Se agradece viniendo de quien viene. A ver, respecto a las fortalezas, a las fortificaciones, realmente hay bastantes datos, sobre todo desde las excavaciones que se hicieron en el Retiro, de la Noria, de parte de la Noria, de lo que era la antigua Real Fábrica de Lozas y Porcelanas. Se han documentado parte de las mismas y lo que hay es también elementos sobre todo de datos históricos. En sí publicado como tal tampoco es que se haya publicado muchísimo, pero sí que hay, pues bueno, si quieres te puedo pasar, por ejemplo, o lo pondré también en la información general, de un blog que se llama Madrid 1808, en el que se dan una serie de documentos bastante interesantes e importantes, y entre ellos sobre esta fortaleza. Y es que una de las acciones primeras que se hizo fue precisamente desmontar toda esta fortaleza. La estructura en sí que vemos es al final una estructura de ingenieros en la que lo que participan son ingenieros que lo que sobre todo hacen son fosos, cavas para proteger ante posibles ataques y es una fortaleza de campaña básicamente, aunque es muy grande. La estructura que vemos sobre todo se aprecia desde lo alto, lo que intentaría evitar son los impactos directos. Y además se sabe que se aprovecharon edificios del entorno. A mí lo que me sorprende es de esta fortaleza es que no destruyeran edificios tan importantes como el Prado, pero sí que se destruyeron muchos de estos salones. Decía que no en fortificaciones, pero sí en los antiguos edificios que estructuraban el Prado, eso sí se destruyó, del Palacio del Buen Retiro, perdón. Se destruyeron muchos de estos salones y de hecho nos queda casi unos cuantos, muy pocos. Y de hecho, pues bueno, en la historia del Museo del Prado, pues fue parte destruido y parte dañado por estas estructuras. Miguel Ángel, y se llevaron muchos bienes muebles. ¿Perdón? Se llevaron muchas obras de arte. Bueno, ahí no sabría avanzar. Sí, obviamente se llevaron, probablemente se llevarían muchísimas más en la desamortización, porque se mandaron específicamente a dos anticuarios a que viniesen a recuperar obras que ya conocían, muchas de ellas. Hubo destrucciones en diferentes ciudades. Aquí en Madrid no sabría decir exactamente.
Se llevaron todo lo que pudieron. Lo que pasa es que en la batalla de Vitoria, no sé si has leído los episodios nacionales, el equipaje no me acuerdo cómo se llama, pero en la batalla de Vitoria se interceptó el tren de saqueo que llevaban con todos los cuadros del Prado y una parte se recuperó. La parte que habían mandado ya para Francia no, y eso se ha ido por ahí, entre otras las joyas de la reina, el diamante este gigantesco que hay, que no me acuerdo cómo se llamaba, todo eso que eso lo repartieron luego entre ellos, pero se llevaron todo lo que pudieron, evidentemente. Los fuertes, lo que pasa es que eran de fajina, eran de piedra, digo, de tierra, entonces no se deshace muy fácil, porque había dos, uno estaba en el retiro, otro estaba en la montaña de Príncipe Pío, y eran más bien fuertes de guarnición para dominar al pueblo de Madrid, que no volviera, ¿sabes?, a sublevarse, pero se llevaron todo lo que pudieron, como en todas partes. Y Madrid tenía más botín, pues lo interceptaron en Vitoria, cuando estaba a punto de llevárselo. ¿Y en 1820 también llegaron hasta Madrid? ¿También saquearon los franceses? Lo que pasa es que ellos iban a Cádiz. Quiero decir que era diferente, porque lo que hacía Pepe Botella era llevarse lo que él consideraba que era suyo. Como rey de España le correspondían por eso las joyas de la corona y los cuadros del Prado y todo lo que... sin embargo, lo otro es diferente, porque vienen a acabar con un régimen que se considera un régimen liberal contrario al pacto de Viena. O sea que no es lo mismo. Sí, yo aquí puedo añadir, realmente la idea de los franceses era crear un museo, que sería el origen del Museo del Louvre, y entonces se hace una especie de recolección de bienes muebles que en Madrid van a ser agrupados en distintos conventos, como el convento de la Trinidad. Entonces, en la parte esta que afectaría a la Fortaleza del Retiro, realmente no afecta porque el Palacio del Buen Retiro ya no estaba ocupado en el sentido de Casa Real, sino que ya estaba la Casa Real en el Palacio de Oriente. Con lo cual, bueno, pues efectivamente bastantes obras que son estas a las que alude Pablo, que van a salir en el equipaje del rey cuando sale de España, y que son, digamos, atracadas, por decirlo de alguna manera, por Wellington en las afueras de Vitoria. Y ahí es donde estaba la mayor parte de las obras. Pero esto tienes mucha bibliografía, es decir, si buscas en internet, por ejemplo, sobre la guerra de independencia y los bienes muebles o no sé, los desastres franceses, etcétera, lo vas a encontrar. Gracias, Pilar. Se nos ha ido Miguel. Sí. Nada, que había pasado una cosa. Perdón, Pilar. Que ha estallado una bombilla. Entonces me ha asustado. Ha sonado como si hubiese habido un ataque o algo así. Vale. Pues sí. No sé si había una mano levantada. He visto por ahí un Vicente, pero no sé. ¿No? Bueno, pues yo creo que hoy nos hemos alargado bastante. Pido disculpas por haberme extendido en exceso. He querido ser demasiado... Bueno, no te puedes disculpar por saber tanto. No, hombre, no. No, esto es... La verdad es que muy interesante. Ha sido muy interesante. Gracias, Rida. Gracias. He aprendido mucho la asociación y gracias a la asociación realmente estamos ahí avanzando. Vamos, es una fuente de conocimiento para todo esto. Así que bueno, sin más, pues mandaros un abrazo a todos. Ya sabéis que mañana no tenemos conferencia, que el próximo miércoles Cataluña nos trae una conferencia muy interesante y era sobre... Elena. Cuentos, chismes y leyendas de castillos. No sé si muy interesante, pero algo simpático. Sí, al final siempre es interesante. Así que bueno, sin más, pues... El próximo miércoles, Miguel Ángel, la diferencia será que será polifónica porque hablarán varias personas, varios propietarios de castillos, o bien miembros de la Junta, cada uno pues contará alguna. Qué interesante. Vale, pues me parece bien. Gracias. Gracias a ti, Borja. Gracias a todos y nada, nos vemos entonces la semana que viene. Chao.
Gracias. Chismes y casi.